Bueno, en este video vamos a resolver el ejercicio número 22 de la sección 5.1 del libro Cálculo de una variable del autor Stuart, séptima edición. Entonces, en este caso nos dan la suma de Riemann y nos piden la función f de x. Hay que hallar quién es f de x y quién es el intervalo AB. Entonces, para eso, recordemos que cuando hacemos las sumas de Riemann, delta x es b menos a sobre n, x sub i es igual al extremo de la izquierda sumado con i veces delta x, y que el área va a ser igual o es igual al límite cuando n tiende a infinito de las sumas de las áreas de los n rectángulos, que es sumar desde 1 hasta n la función evaluada en x sub i, el x sub i es este de acá, multiplicado por el delta x. Entonces, teniendo presente esa observación, uno podría asumir que este 2 sobre n es este delta x, entonces que delta x es igual a 2 sobre n. Y ahí uno tiene varias opciones, y es que la longitud del intervalo sea 2, o sea, el intervalo podría ser 0, 2, pero podría ser 1, 3 también, o 2, 4. Lo que necesitamos es que un intervalo que mida 2 unidades. Esa es una primera observación que uno puede hacer ahí. Y la otra observación es que todo esto, 5 más 2i sobre n todo elevado a la 10, corresponda con la función evaluada en x sub i. O sea, que esto sea la función evaluada en x sub i. Entonces, eso significaría que el x sub i, o sea, si uno piensa que la función es x a la 10, esa función evaluada en x sub i sería en x sub i igual a 5 más 2i sobre n, se tendría ese pedacito. Entonces, una observación es esta: si f de x es x a la 10 y x sub i es igual a 5 más 2 sobre n por i, entonces la función evaluada en x sub i es igual a 5 más 2 sobre n por i elevado a la 10. Entonces ahí como que las cosas van funcionando bien, pero observen que el a es 5. Entonces, teniendo en cuenta eso, una solución sería esta: tomar f de x igual a x a la 10, tomar x perteneciente al intervalo 5, 7. Si esto es cierto, o sea, más bien, si tomamos aquí así, la suma de Riemann que nos da el ejercicio corresponde con el área bajo la curva. Esa es una primera observación, porque observen que aquí delta x es b menos a, o sea, 7 menos 5 sobre n, es decir, 2 sobre n. X sub i es igual, la fórmula dice que es a más i veces delta x, es decir, que x sub i nos va a quedar a, que es 5, más i veces el delta x es 2 sobre n. 2 sobre n. Y entonces la función evaluada en x sub i, o puedo aplicar de una de la fórmula, el área sería igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual 1 hasta n de la función evaluada en este punto, pero la función es x a la 10, entonces sería 5 más i por 2, o sea 2i sobre n, todo a la 10, multiplicado por el delta x que es 2 sobre n. Estoy aplicando esta fórmula con estos datos que está acá, y observen que ahí nos quedó igualito. Esa es una primera observación. Pero alguien podría pensar, por ejemplo, que el intervalo fuera este, 0, 2. Entonces, x sub i, o sea, si tomamos, quiero que visualicen esa parte. Si x, o sea, aquí ya está la solución, una solución, pero voy a mostrarles que hay varias soluciones. Si x pertenece al intervalo 0, 2, observen que aquí delta x es b menos a, o sea, 2 menos 0 sobre n, es 2 sobre n, es el mismo. Y x sub i, la fórmula dice que es a más i veces delta x. Para nuestro ejemplo nos quedaría a es 0, entonces sería i por 2, o sea, 2i sobre n. Este sería nuestro x sub i. Entonces nos toca buscar una función que al evaluarla aquí nos dé lo que nos dice el ejercicio. El ejercicio dice que tiene que dar 5 más todo este pocotote de acá. Entonces la función tiene que ser 5, o sea, si tomamos f de x igual a 5 más x todo a la 10, las cosas van a funcionar bien,
porque para ese caso la función evaluada en x sub y sería cambiar aquí x por x sub y, entonces va a quedar 5 más x sub y, 2i sobre n, todo elevado a la 10. Y ahí funcionaría bien, porque el área quedaría el límite cuando n tiende a infinito de la función evaluada en x sub y, o sea, este pedazote de acá, la suma desde i igual 1 hasta n, de 5 más 2 veces i sobre n a la 10 por el delta x, que es 2 sobre n. Y ahí va funcionando bien. Entonces ya tenemos dos soluciones. Una cuando tomamos el intervalo 5, 7 y la función tiene que ser x a la 10. Otra cuando el intervalo es 0, 2 y la función es 5 más x. Uno podría pensar si necesitamos otra solución, y es ¿qué pasa si x pertenece al intervalo 1, 3? Aquí delta x, o sea, hay que buscar la manera en que modificamos, en que trasladamos esta función. Esta función, observen que esa es trasladar 5 unidades a la izquierda, la función de x a la 10. O sea, lo que estamos haciendo es trasladando. Como trasladamos el intervalo, pues trasladamos la función también. Para este caso, delta x es b menos a, que es 2 sobre n. Y x sub y, recuerden que x sub y, la fórmula es a más i veces delta x. De una lo voy a reemplazar así. De una vez. Y entonces necesitamos una función que al reemplazarla en x sub y, que al reemplazarla en esto, pero déjenme, yo tomo de una vez el a. Sí, hagámoslo bien, porque es que reemplacé solamente el delta x, pero no reemplacé el valor de a. Entonces la fórmula es esta, multiplicado por i, y entonces ahora sí, para nuestro ejemplo, a vale 1, más i veces delta x. Entonces este es el x sub i. Entonces necesitamos una función f de x, aquí, de tal forma que cuando reemplazamos en x sub i, el resultado sea 5, que nos da el ejercicio, 2i sobre n a la 10. Entonces, como el x sub i ya tiene un 1, pues uno esperaría que sea un 4 para completar el 5. 4 más x todo a la 10. Entonces, si la función es 4 más x todo a la 10, cuando cambie la x por todo esto de acá, este 4 con este 1 va a dar 5 y ahí se completa. Entonces, en general, uno podría pensar en un intervalo, si x, por ejemplo, si x pertenece al intervalo n más 2. Observen que aquí delta x es b menos a, que es 2 sobre n. Ese es delta x. ¿Y cómo queda el x sub i? El x sub i va a quedar, la fórmula es a más i veces delta x. O sea que x sub i va a ser igual a a, que es n. Aquí yo debería poner como otra, en lugar de n, poner otra para que no se confunda. Podría ser a. Sí, yo creo que voy a utilizar a aquí y aquí a. Entonces ahora sí, a más i por delta x. Entonces aquí quedaría a, que es el extremo, más i por el delta x, que es 2 sobre n. Listo. Entonces necesitamos una función que a lo que reemplacemos, o sea, necesitamos una función f de x. Aquí ya sabemos que va a ser a la 10. De tal forma que cuando reemplacemos en x sub i, el resultado que nos quede sea 5 más 2i sobre n, todo elevado a la 10. Entonces, como ya tengo a, entonces seguramente va a ser a menos 5 más x. Porque necesito que compense. Entonces, ¿qué pasará cuando cambio la x aquí? Aquí por esta expresión de acá. Aquí sería menos. Sería como 5 menos a. Aquí así. 5 menos a más x, todo a la 10, más bien. Reemplacemos. Voy a reemplazar aquí con azul. Si tomo esta función, voy a dejarlo positivo aquí. Entonces, si f de x es
5 menos a más x a la 10. Observen que cuando evalúen x sub y, o sea en a más 2 veces y sobre n, va a quedar, donde está x pongo a más 2 y sobre n, quedaría 5 menos a más x, o sea más a más 2 y sobre n todo a la 10. Estos dos se cancelan y quedaría 5 más 2 y sobre n a la 10. Entonces ahí ya quedaría listo. Aquí en un momentico pensé en otra función, pero no es esa. Entonces recapitulando para que nos quede claro, entonces voy a hacerlo acá un momento, voy a borrar esto para hacer aquí la aclaración bien. Entonces, si x pertenece al intervalo a más 2, entonces delta x nos va a quedar 2 sobre n, x sub y nos va a quedar a más y veces delta x, o sea, más 2 veces y sobre n, tomando f de x igual a 5 menos a más x, todo a la 10. Observen que f de x sub y va a ser igual a cambio esta x por a más 2i. Entonces esta a se va a cancelar con esta y entonces va a quedar 5, pero borro aquí, 5 más 2i sobre n todo a la 10. Que eso era lo que necesitábamos, de tal forma que el área, cuando uno la haga, sería el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual 1 hasta n de la función evaluada en x sub y, que ya sabemos que es 5 más 2 veces i sobre n todo a la 10, multiplicado por el delta x, que es 2 sobre n. Y esta que está aquí es la que nos da el ejercicio en la parte de arriba. Esta de acá. Listo, entonces solamente acá hubo un poquito de falla mientras miraba cómo era, si restaba el 5 o restaba el a. Pero en general lo voy a dejar así, no lo voy a editar, lo voy a dejar así. Hace parte ahí del proceso. Entonces ya tenemos listo el ejercicio. Ese se puede hacer de varias formas. Hay infinitas maneras de resolverlo, pero ya está caracterizado aquí en rojo, quedó caracterizada toda la solución. Entonces voy a parar ahí.